Uno de los temas maravillosos en el Nuevo Testamento es el llamado de Jesús y, en efecto, su seguimiento. Llama poderosamente la atención cómo Jesús llama a Mateo y éste deja la mesa de cobrador de impuestos, deja su trabajo y sin que Jesús le marque un camino, sin que Jesús le marque un objetivo, sin que Jesús le marque un sueldo, éste deja su trabajo y emprende el seguimiento de Jesús. Lo mismo pasa en el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, cómo Jesús se encuentra con Pedro, Andrés, Santiago y Juan, que estaban pescando, y simple y sencillamente les dice: síganme. Y estos dejan el lago, dejan sus redes, dejan su barca, dejan su familia y emprenden el seguimiento de Jesús. Y lo mismo acontece con tantos otros, que Jesús simple y sencillamente les dice: síganme. Y no hay excusas, porque el Evangelio nos dice de que un día alguien le dijo: Señor, te seguiré, pero déjame ir a despedirme de mi padre, de mi madre, de mi familia. Y Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno de mí. Tú ven y sígueme. Otro le dijo: Señor, quiero seguirte, pero déjame primero ir a enterrar a mi padre que ha muerto. Y Jesús le va a decir: deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ven y sígueme. Y así sucesivamente, el llamado de Jesús no dio lugar a ninguna excusa. Él necesita hombres y mujeres completamente libres, que no estén atados a nada ni a nadie, para seguirle, para responder a esta gran palabra: sígueme. Pero a lo que quería llegar, carísimos hermanos, es que el seguimiento de Jesús no tiene ninguna excusa. Simple y sencillamente hay que caer en la cuenta que el Señor no llama a dignificados. Él llama a quien se sea para dignificarle. Permítanme algunos ejemplos magistrales en esta línea. El primero es que en el Antiguo Testamento Dios llama a Jacob. ¿Y quién era Jacob? Era un tramposo, era un ladrón, nada más y nada menos el que había robado la primogenitura de su hermano. Luego hay que caer en la cuenta de que el Señor llama a Moisés para que sea liberador del pueblo de Israel. ¿Y quién era Moisés? Nada más y nada menos que el que hacía 40 años había matado a un egipcio, un hombre que había quebrantado la ley de Dios que decía: no matarás. Luego el Señor llama a Noé. ¿Y quién era Noé? Pues alguien a quienes sus hijos emborracharon hasta para vender. Pero el Señor le llama para que construya un arca y salve toda la familia. El Señor llama a David. ¿Y quién era David? La Biblia tiene un título terrible sobre David, y es el adulterio de David. Aquel rey de Israel que le quitó la esposa a uno de sus soldados, Urías. Y para colmo de males, para encubrir este pecado, manda a matar a Urías. No obstante, el rey David, hay un momento que se arrepiente de esto y va a decir: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Y el Señor
lo va a construir en un ejemplo a seguir. Lo va a formar de tal manera de que ahí tenemos todos los salmos del salmista David, valga la redundancia, que son tan maravillosos en nuestra vida. Luego hay que caer en la cuenta de que en el Nuevo Testamento el Señor llama a Pedro. ¿Y quién es Pedro? Pedro es aquel hombre violento. ¿Recuerdan cuando agarran preso a Jesús? Pedro saca la espada y le vuela la oreja a Malco. Pedro es el hombre autosuficiente que dice, todos te pueden dejar menos yo. Pedro es el mentiroso, por 3 veces niega que conoce a Jesús. Pedro es el hombre humano, el hombre que falla. No obstante, el Señor lo va a ir formando, el Señor lo va a ir moldeando. Y ahora nosotros le reconocemos y los evangelios lo llaman San Pedro. Fijémonos por favor en San Pablo, el gran evangelizador por excelencia. Pero ¿quién es el apóstol Pablo? Nada más y nada menos que el que estuvo cuando estaban matando a pedradas a Esteban. Y Pablo lo aprueba, dicen los Hechos de los Apóstoles. Pablo es el perseguidor a muerte de los cristianos. Seguramente había matado a muchos. No obstante, llegó a ser un gran instrumento de Dios. El Señor llama, por ejemplo, a Zaqueo, un chiquitín, Lucas capítulo 19. Pero ¿quién era Zaqueo? Un mañoso de renombre. Pero el Señor va a cambiar este corazón y este hombre va a ser también un seguidor del Maestro. Y así, queridos hermanos y hermanas, el Señor llamó a Tomás, el hombre que por ratos vacilaba en su fe, el hombre un tanto incrédulo, el hombre que quería tocar, que quería palpar, que quería comprobar para seguir al Señor. Pero es uno de los grandes apóstoles, un modelo a seguir. El Señor también llamó a tantos otros que efectivamente no era gente digna, no eran dignificados, pero el Señor los fue dignificando hasta constituirlos en santos, en modelos a seguir. Note usted que el seguimiento de Jesús no tiene excusas. El seguimiento de Jesús no tiene nada que pueda impedirlo. Les he citado esta gente tan pecadora y con pecados de renombre. No obstante, el Señor les ha llamado y los ha constituido en hombres modelos, en hombres ejemplares, en el seguimiento de Dios, en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, el llamado del Señor lo tenemos desde nuestro bautismo. Nada más y nada menos nos pide que tomemos esa decisión de seguirle con radicalidad y que aunque fallemos, nunca desconfiemos de la gran misericordia del Señor. Tengamos muy presente Isaías 1:18, aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, aunque sean negros como la grana, ven para que arreglemos cuenta y quedarán blancos como la nieve, blancos como la lana. Esto es lo que encontramos en la misma figura de Pedro. Lucas capítulo 5 nos presenta a Pedro, que hay un momento que cae de rodillas ante Jesús, ante la pesca milagrosa, y Pedro dice: Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Apártate de mí, que he fallado. Apártate de mí, que no soy digno de seguirte. Y solamente entonces el Señor le dice: de hoy en adelante serás un pescador de hombres.
Hay mucha gente que dice, yo no voy a la iglesia, yo no sigo al Señor, porque yo ya tengo un pie en el infierno. Esto fue lo que argumentó Pedro. Y el Señor le dijo, de hoy en adelante serás un pescador de hombres. Mi hermano, mi hermana, quiero afirmarte que para el Señor no somos necesarios, somos indispensables. Él cuenta con nosotros, cuenta contigo para que podamos seguirle a veces en medio de nuestras debilidades. Ave María Purísima. Hermanos y hermanas, por favor, suscríbase a nuestro canal. Y si no es mucho pedirle, comparta en sus redes. No olvide, al suscribirse, toque la campanita y cada domingo le va a notificar que tenemos un mensajito.